Hola Elena, Hola, Alfredo, hola Mónica, Hola, otra hola. semana más, gracias a Dios. Y bueno, Así es. Elena, pero hay gente que no logra terminar una semana, ni siquiera un día, porque son víctimas de un accidente vial. Entonces yo me pregunto, ¿será que hay conductores que caminan con tanta violencia, que están provocando tanto accidente? Y una interrogante que yo les voy a estar haciendo a ustedes más adelante es justamente, quiero conocer su opinión sobre a qué se deben tantos accidentes viales. ¿Son imprudencias? Personalmente, para mí los accidentes viales no son precisamente un accidente, sino imprudencias viales. ¿Y será que hay conductores que son responsables o que los mismos se están convirtiendo en esos personajes de muertes andantes como tal? Porque he escuchado muchas historias en transporte público donde un conductor participó en un accidente, murieron personas y él anda nuevamente con su vehículo. Ha ¿Le hago chocado. una pregunta? No, realmente se están haciendo pruebas de alcoholemia y pruebas de consumo de drogas. Y yo le hago otra pregunta, otra interrogante. ¿Usted cree que todo el que anda un vehículo, la licencia es legal o panda? Bueno, estamos jodidos por ambos lados. Muchísimas preguntas surgen. Pero Y bueno, pocas respuestas. eso sí, muchas dudas. Ahora, donde no hay dudas es en la presidencia ilegal del Congreso Nacional. Según don Luis Redondo, como el dicho, El para león el cree que ladrón, todos son de su condición. así es, para el ladrón todos son de su condición, todos son ladrones, todo el mundo ha robado. Hablando del tema de Sedesol, los subsidios y los bonos que se dan en el Congreso Nacional, pues como se ha interpretado que es legal darlos, pero de ahí se aludió Luis Redondo y dijo, uy, pero aquí no podemos hablar solo del PLR. Ha sacado un listado donde también nombra a de otros partidos, diputados de otros partidos, para decir, no solo nosotros hemos recibido ese dinero, Ah, bueno. lavándose la cara. Bueno, pero he visto unas firmas que son como firmas de niños de primero o segundo grado. Me extraña eso. Vamos Yo creo que a para que, detenernos. si quisieran verificar las firmas, vaya, por ejemplo, si uno se pone a pensar mal, si a mí me pusieran a firmar algo que yo no quiero que reconozca mi firma, yo firmo con la mano izquierda. Y si luego que, si yo lo ¿Y he sabes qué pensado, hizo falta? lo he Con la- pensado. no, con la zurda de Yo M. soy honesta. Con la zurda de M. Sí. O sea, la mano bueno, izquierda. con la izquierda. Con la Yo soy muda. izquierda, yo soy izquierda. Mira, como dicen los entrenadores de fútbol, firmaría con la muda. Ahora, me extraña que en un documento oficial, Mónica, no se haya establecido como requisito la huella digital, porque en Honduras ya no confiamos en la firma. Tenemos que poner la huella dactilar. ¿Por qué no le exigieron? Y la biometría y el reconocimiento facial, etcétera. No, ahí había que firmar así como mis chepias para el noticiero. Recibido en una por- servilletita. Recibido por... Sí, Bueno. eso era todo lo que se necesitaba. Ahora, bueno, vemos que don Luis Redondo trata de meterlos a todos en la misma chalana, en el mismo costal, pero hay unos que se quieren salir de situaciones incómodas, Alfredo, se lavan las manos y como que no fue con ellos el asunto. Exacto, y es que hemos visto cómo el alto mando, la cúpula del PLR, como Pilatos, trata de lavarse las manos y decir, en el escándalo de corrupción de Sedesol, que es solo la punta de la madeja, solo es la punta de la madeja, dicen, un momento, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Así que entregan archivos expiatorios. José Carlos Cardona, Isis Cuellar, cuando el verdadero sacrificado es el pueblo hondureño utilizado para drenar los fondos, para justificar proyectos, para robarse el pisto que jamás llega a una persona necesitada. Aquí hay una cadena de eslabones muy peligrosos, pero siempre el más afectado, el eslabón más débil, el pueblo hondureño. Y les hago una pregunta a todos. ¿Les gustaría tener a un Donald Trump como presidente, sí o no? No, No. ¿Por qué? porque los extremos a mí me parecen terribles y pues es lo peor que le puede pasar a un país. Y El si- extremo él es un nacionalista tipo hitleriano. Y si los pongo a Ese tipo. escoger entre Mel, Juan Orlando y Trump, ¿quién les cae más mal? Ah, caer mal. ¿Sí? Caer mal. No lo respondas ahorita. Bueno, ok. Mejor miremos aquí el significado de nuestro nombre, porque todavía hay gente que se sigue quejando en las redes, puritanos que se rasgan las vestiduras, y aquí les explicamos que
pues nuestro nombre es para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Así que Cafú. Alfredito, a mí hay cosas que todavía no me terminan como de cuajar, de entender, ese zipizape o ese dime y direte. ¿Cómo es que yo voy a autograbarme en una conversación? Porque yo le estoy dando el teléfono a la otra persona para que en el video quede que la respuesta de con quien estoy hablando. Y después que voy a provocar un autosabotaje para que me echen del Congreso Nacional o inclusive dentro de mi instituto político. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es como usted dice, quién se está lavando las manos realmente sobre este caso de corrupción en Sedesol? ¿Corrupción o corrupción? Corrupción. Corrección. Corrupción. Así que, amigos, ¿qué está pasando? El escándalo del videoescándalo de Sedesol es solo la punta de una maraña completa. Es una licoca, así como decíamos cuando molábamos barrilete. ¿Y quiénes están lavando las manos? Pues la primera fue Xiomara Castro, cuando ordenó una investigación para el escándalo de corrupción de Sedesol. El segundo, Mel Zelaya, cuando le pide la credencial de diputada a Isis Cuéllar. Y la tercera, Rixi Moncada. Y todos le han dado la espalda a Isis Cuéllar, a José Carlos Cardona, tratando de decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero hay una declaración importante de Beatriz Valle, que dice, ¿ustedes creen que en el Partido Libre alguien actúa de forma individual o siguen la línea vertical del PLR? No se hagan los de a peso. Así que nos queda claro que aunque intenten lavarse las manos, Rixi Moncada, Mel Zelaya, Xiomara Castro, sí que están enterados, sí toleran, sí patrocinan, sí coordinan, sí dirigen este tipo de actos de corrupción. Aquí ahora, no Alfredo, nos hagamos bolas. No todos en el PLR siguen la línea oficial. Creo que algunos realmente creen en la causa, se la creyeron, porque escuchábamos a Gilberto Ríos decir, pero si lo comparamos solo son 6 millones. Lo minimizan. Lo minimizó comparándolo con gobiernos anteriores. Lo minimizan, pero robarse un lempira o robarse 1 millón es igual un acto de corrupción, es igual. Alibaba y los 40 ladrones. Isis Cuéllar ha dicho, no somos 40, somos 70. Así que alguien podría decir, el número no coincide. ¿Alibaba y sus 40 ladrones o Alibaba y sus 70 ladrones? Al final de cuentas, amigos, como Pilatos, Xiomara, Rixi y Mel. Como chivos expiatorios, José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, a quien le quieren aplicar juicio político en el legislativo. Lo pondrá como iniciativa un segmento de la bancada del Partido Liberal. Y el sacrificado verdaderamente, el pueblo hondureño, utilizado para justificar el drenaje de fondos con falsos proyectos, sencillamente para que politiqueros ambiciosos, ladrones, sacaran la plata bajo la excusa de ayudar a Juanito, pero en realidad se lo estaban llevando a sus cuentas bancarias. Ahí tenemos pues una trilogía que lastimosamente sí tiene un gran afectado, que es nuestro pobre pueblo hondureño. Definitivamente, Alfredo, creo que hay que tomar más en serio este tema, porque no es posible de que al final se habla sobre nuestros fondos, porque son nuestros impuestos con los que el gobierno ejecuta todo tipo de proyectos o destino de la misma. Definitivamente no es como que nos tiene que valer, porque no. Esto se trata de lo que nosotros pagamos en impuestos. ¿Cómo lo paga usted? Para que usted entienda de una manera básica. Cuando va a la pulpería, compra un churro, cuando va a un supermercado, cuando paga la energía, el agua, usted ahí está pagándole a todos los funcionarios públicos para que ejecuten proyectos en beneficio de nosotros. Y realmente esta situación ya no nos puede dejar de importar, Mónica, y es importante todo lo que se está dando. Ya no pueden haber más ladrones dentro del estado de la misma, porque no es justo, y díganos por qué no nos tiene que valer. No, y en algún momento voy a ampliar un poco más, extendiéndome de la conversación que teníamos hace un momento, voy a ampliarme porque en algún momento le van a dar también la espalda a Luis Redondo, y Luis Redondo va a tener que enfrentar todo lo que él ha hecho hasta el momento.
y el Congreso Nacional va a tener que ver Pero- cómo le va a dar legalidad a todos estos actos. Pero cuando le den la espalda a Luis Redondo va a tener que ser como una barrera de fútbol, porque el señor Redondo es bien amplio Bueno, no en sé sus cómo... actuaciones irregulares. En sus hablando. actuaciones, sí, en sus actuaciones se ha Hablando en llevado serio. a todo el Congreso, sí. Y comenzando porque se pumpuneaba el pecho diciendo que el fondo departamental debe ser derogado y va a ser uno de mis actos y va a quedar dentro de la historia del Congreso Nacional de Luis Redondo. Y como nosotros no le ponemos mucha atención, digo nosotros en general los hondureños, Los a mortales. nosotros no, como medios de comunicación sí tenemos que ver estas cosas con lupa, sale el decreto donde se está derogando, se suponía la entrega, ¿no?, de este fondo departamental. Pues ya cuando uno revisa el decreto se da cuenta que no ha sido derogado el fondo departamental. Solo cambió de nombre y son No, subvenciones. ni siquiera es que cambió de nombre, es peor todavía, Elena. Es que ya no hay una ley que le diga a usted a quién se le puede entregar una subvención, cómo se va a manejar y quién lo va a auditar. ¿Sabe usted que se audita la misma secretaría que recibe los fondos? La audita. Yo O sea, misma. derogó el mecanismo de auditoría. Eso según fue lo que explicó derogó. el doctor Carlos Umaña. Sí, eso fue lo que derogó. Y uno leyendo, uno puede ver esto también. Solo agarre la ley. Vea, váyase a la Constitución, al artículo 205, porque uno dice, bueno, ¿y el Congreso realmente que está capacitado para hacer esto? Artículo 205 de la Constitución, numeral 37, y dice, mediante una ley, 37. bueno, nos vamos hasta el numeral 37, por favor, está más abajo, pero si mal no recuerdo, mediante una ley se faculta entregar subsidios y subvenciones para proyectos sociales. A ver, ahí está. Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad política o como instrumentos en desarrollo económico social. Establecer mediante una ley. Muchos dicen, hay que quitar este numeral porque se ha interpretado mal. Otros dicen, no, hay que leer bien, las leyes son claras, cada palabra cuenta. Dice establecer mediante una ley. No existe tal ley, por lo tanto no puede ser entregados. Hay otros que dicen, no. Este fondo lo que necesita es una nueva ley donde se pueda auditar. Entonces hay una gran cantidad de opiniones, pero mientras tanto el fondo no puede ser entregado. Ni el fondo social, ni las subvenciones, ni los subsidios, porque hasta los momentos no hay una ley que lo permita. De allí a que se han entregado este montón de dinero, y no solo es Cedesol, como decía Alfredo, Cedesol es la punta de ahorita de la lanza de este escándalo de corrupción, porque era la secretaría que estaba manejando para la construcción de techos de casas y todo eso. Pero también está la Secretaría de Infraestructura, porque se pidió dinero para construcción de puentes y mejoras de carretera y etcétera, etcétera. Y así se pueden ir encontrando más instituciones, más secretarías que también han manejado Y más fondos. diputados. Pero bueno, entonces se comienza a criticar todo esto. La lupa está en el PLR ahorita y está con el sol en la lupa, o sea que se está quemando, está ardiendo el PLR de cara a las elecciones generales. Nada bien, una marcha poco poblada de 3 días, les cae esto, entonces dicen, ¿cómo vamos a desviar la atención de nosotros? Sacan un listado de diputados del Partido Liberal como diciendo, bueno, pero nosotros no fuimos los únicos que recibimos, el Partido Liberal también recibió. No, Mónica, ¿y aquí quién está lo la hace? lista. Luis Redondo viene Luis y primero Redondo amenaza, publicó, sí. luego amenaza y después viene y le dice, mire, ve, entonces yo voy a publicar porque no solamente son los de Libre, sino también liberales como tal. Sí. Pero y entonces, ¿por qué lejos de justificar sus acciones, lo que vienen y hacen, a ver, me tiraste, yo te vengo y Entonces, te tiro? ¿está mal o no está mal? ¿Acepta él con Ellos esto son que nuestros está mal funcionarios. o no? No, Lo está evidentemente aceptando. lo está aceptando, pero no se quiere quedar solito, libre ahí, sino que quiere que ahora vayan detrás del Partido Liberal. No se quiere ir solo al agujero. No se van solos al agujero. Miren, esto es lo que pasa cuando uno se da cuenta de que fue utilizado. Después, ya después de haber sido conserje de los grandes familiones, porque al menos que uno sea de la argolla del familión, en algún momento lo van a entregar.
Ya cuando ellos se dan cuenta de que fueron utilizados, dicen, ah, pues yo en esto no me voy solo. Y comienzan a soltar los nombres. Eso por lo menos Lástima. a nosotros como pueblo, que somos los más perjudicados, como lo decía, nos beneficia. Lástima no tener una Fiscalía General independiente. Sí, y Porque en este momento debería de estarlo haciendo cantar a don Luis Redondo. Venga para acá. sí. Díganos, cuéntenos de qué fue el asunto Y en estos sabes 3 años y que medio. a mí no me importa si son del Partido Nacional, del PSH, del Partido Liberal, del partido que sea. Que comiencen a soltar, que los investiguen a todos. Pero ¿Y va ahí a pasar sí eso? quiero ver que los investiguen a todos. Bueno, como Xiomara y Mel pidieron, ¿verdad?, que esta señora, Isis, se separe. Mónica, del y dicho al hecho. pidieron que este Cardona también, que fuera despedido. Dijeron que iba a haber una investigación. Entonces, si hay una investigación contra ellos dos, imagino yo que también van a ir contra los de la oposición. Ahora, estamos hablando de que estas dos personas nunca fueron indispensables para el PLR. Son peones que utilizan, que son útiles en algún momento y luego desechados. El que hace la ley hace la trampa. Falta un mecanismo de auditoría. No debería existir ese flujo, esa danza de millones, pero existió y se repartieron con la cuchara grandota. ¿El Ministerio Público realmente va a actuar para perseguir estos delitos? Definitivamente no. Sencillamente para ensañarse con los chivos expiatorios. Amigos, esta es la clase de políticos que tenemos. Estos son los resultados de esos políticos. Es tiempo de enmendar para que no sigamos rumiando estas situaciones tan dolorosas y tan indignantes. Así es, Alfredo, lo comparto y esto solo me recuerda a mí el famoso caso Red de Diputados que en su momento investigó la sí, Maxi ahí como sí. tal. Entonces, ¿qué me hace creer de que el juego político sigue como tal dentro del Congreso Nacional y que solo ha cambiado de nombre, de personas que lo único que querían es llegar a ese poder del Estado y hacer lo mismo, el derroche de dinero para bienes cercanos a sí mismo? ¿Y qué sigue pasando con Luis Redondo? Pues él está muy molesto, intolerante y como ya lo hemos venido hablando, Rodrigo Javier, ¿qué hace cuando lo quieren atacar? Viene y saca lo suyo porque es insoportable, intolerante y ¿qué más se le puede agregar? Yo le hago una pregunta a don Luisito. ¿Por qué se metió a política si no la aguanta? La crítica. La crítica. ya. No es que No, todo aquel No que piensa piensen diferente. mal. No, es que ustedes tienen una mente que qué barbaridad, como les vuela. ¿Las pulgas en la barba? ¿Qué es lo que no aguanta, don? No la aguanta. Las migas en la corbata. El robombo que no puede cargar. No, bueno, vean ustedes. La comida que sirven en las reuniones del Mire, Congreso Nacional. les voy a contar una historia de esas historias de Alicia en el País de las Maravillas o en Narnia, vaya, ya que ustedes son más de acá y yo soy más de allá. Pues fíjense que don Luis Redondo, de repente hemos descubierto en las redes sociales de Abriendo Brecha que nos ha bloqueado. Bueno, Nos ha es que bloqueado, obviamente- señores. Obviamente. Al cabo, y yo ni quería ver su red. Pues fíjense ¿Será que lloro? Pobre. estos personajes que se creen semidioses, solo hay que recordarles que les quedan 6 meses en el ejercicio del poder. Yo a don Luis Redondo le aconsejo 2 cosas. Uno, que nos desbloquee. Ahí nos está haciendo mártires a los sitios digitales de Abriendo Brecha. A ver, ya voy a chequear. Nos a está ver si- haciendo más grandes si de puedo lo ver. que ya somos. 1. Y 2, que se consiga buenos abogados, porque deberá defenderse de muchísimas causas, cosas que serán muy serias. Y que no vaya alegando que es parte de una persecución política. No, él ha sumado una sarta de delitos que llega desde aquí y hasta el infierno mismo. Que estos delitos podrán llevarlo directísimo a hablar con el gerente general de ese sitio que lleve a azufre, como decía el finado e inquilino a la vez del infierno, don Hugo Chávez. Así que, bueno, don Luis Redondo, en vez de estarse deteniendo en estas nimiedades, en estas cosas tan triviales como es bloquear sitios de redes sociales, mejor busque en estos últimos 6 meses de su mandato limpiar ese mandato. Busque deshacer todo lo andado y que lo andado ha sido muy mal andado. No le recomendé blanquear porque va a blanquear. Imagen, digo. Imagen. Sí, imagen. Ah, ok. O sea, pero estás diciendo limpiar, ¿no? Que busque limpiar. no, Sí, es un limpiar su buen blanqueamiento. nombre. Ah, ya. Ujú. Su buen, óiganme, hoy andan ustedes terribles con el doble sentido. Doble sentido.
Pero bueno, Elena. Una agitada semana definitivamente, y Luis Redondo a mí solo me hace recordar cuando él solo era un diputado, que estaba marginado ahí atrás, que inclusive por el hecho de estar en las filas de atrás, él se acercaba a la prensa para que le dieran aquella voz de hablar. Y vea usted cómo es ahora con los medios de comunicación, que lejos de pronunciarse y de ahí hablar con ellos, no. Luis Redondo solo le da declaraciones, primero ve el cubo y depende, vengo yo y decido hablar, y eso no debería de ser así, porque recordamos que estamos hablando de un funcionario público. Vea usted las acciones, Departamento de Cortés, usted quiere que él siga dentro del Congreso Nacional, lo dejamos a su criterio, así que cafú. Elena, algo anda muy mal en nuestra sociedad, pero ¿sabe qué? La necesidad de Elena tiene cara de perro. Fíjese que yo no condeno a esa madre que dejaba amarrado a sus hijos, los dejaba amarrados para salir a trabajar, porque ese es el problema de muchos hogares desintegrados. Mire qué cosa, si vemos a una madre en la calle vendiendo jugos, sosteniendo a sus hijos, o vemos que están en el entorno, somos buenísimos para criticar estas acciones, que los anda exponiendo, que qué barbaridad, que inclusive de ellos se quiere lucrar para que nosotros veamos la necesidad, pero no, realmente no podemos juzgar lo que no conocemos, y es la realidad de muchas mujeres hondureñas que están pasando, que en el peor de los casos, cuando ni siquiera tienen una familia a quien pedirle un favor, o inclusive poder pagarle para que cuide de sus criaturas, porque estamos hablando de dos menores de 4 y 6 años de edad, cuya madre, pues, esto ocurrió en el departamento de Choluteca, y ella pues se vio en la obligación de dejarlos amarrados para poderse ir a vender jugos. No es que tenía un trabajo estable como tal, simplemente, inclusive un sostén diario, voy a decir, yo gano 500 lempiras al día y de eso yo le voy a dar a otra persona para que me cuide a los niños. No, ella tenía que ver cuánto ganaba y poder llevarle. Y si realmente vemos el video como tal, los niños no es que estaban en una choza. Escuchemos un poco sobre ello. Venga, gran, miren, pueden ver cómo los tienen amarrados del pie. Están completamente solos aquí. A mí me amarra de aquí, acá me acuesto yo de aquí. ¿A dónde la amarra? De aquí. De ahí la amarra. ¿Y cómo son todos? Yo me puedo montar yo sola porque mi mamá no me puede. Bueno, vemos ahí el relato de la niña, que hasta escalofrío me da volverla a escuchar como tal, porque ella en su inocencia está relatando lo que pasó, y ella pues al final se desamarra e inclusive y juega, porque mi mamá no me pudo amarrar bien y se fue para la cama. Eso es una realidad, pero si vemos las condiciones, ellos no es que están en condiciones deplorables o bajos de peso, pero sí, claro, no se puede permitir, el Código Penal en Honduras no permite estas acciones, pero si vemos a la realidad y conocemos el asunto como tal, está pasando ahora un proceso penal, pero está en libertad, y habrá que ver si se llega y concluye el mismo, a cuál es el veredicto. No obstante, los niños ahora ¿con quién están? Están con la CENAF. Me preguntan a mí ustedes, o les hago la pregunta, ¿confían ustedes en esa institución? ¿Creen que sería mejor que, bueno, los niños, como lo repito, no es esta la solución dejarlos amarrados, pero confían en la CENAF? ¿Sabe que esa madre pasó de las llamas al brasero? Ella tenía un problema, pero estaba buscando salir adelante a pesar de su problema. Yo vi un caso así en la Facultad de Derecho y nos lo planteaba el abogado de esta manera. Era un niño con necesidades especiales, gente de muy escasos recursos. Y era un niño que no se podía valer por sí mismo. Entonces ella lo dejaba amarrado en una silla para irse a trabajar porque el papá los abandonó. Entonces la señora lo dejaba amarrado en una silla. No, era el papá, perdón, que la esposa los había dejado abandonados. Y él se encargó de su niño. Entonces lo dejaba amarrado. Le decía a los vecinos que por favor le fueran a dar de comer. Él amarradito en la silla. El papá se iba a trabajar, tenía 2 turnos y trabajaba como guardia de seguridad en la noche. Regresaba, lo desamarraba y lo metía en la cama. Pues uno de los vecinos denunció esa situación ante el DINAF en aquel entonces, y el Estado le quitó al niño. Ahora el niño está en posesión, bajo la tutela de una de estas casas hogares, y el papá está peleando por recuperar la custodia porque él alega que él lo tenía mucho mejor al niño que como está ahí. También nosotros hemos reportado casos de familias de escasos recursos
que tienen pues a familiares de la tercera edad o de edad muy avanzada, que los van a depositar a un asilo de ancianos, los van a dejar a un asilo de ancianos y prefieren irlos a tirar al asilo de ancianos en lugar de que pasen penurias en estos hogares de mucha necesidad. Es más o menos el mismo caso. Y diremos acá, ¿tendrán perdón de Dios estos familiares que fueron a tirar a ese ancianito que en algún momento de su vida les dio todo su esfuerzo o su mejor esfuerzo? Pero en ese momento, ¿qué se necesita? Se necesita darle mejor atención. Ahora, ¿justificamos nosotros que dejen amarrados niños? Definitivamente yo creo que no, y de hecho pues fue la denuncia de los vecinos porque escuchaban a los niños llorar. Ellos en su inocencia tienen una necesidad, ellos lloran. Entonces los vecinos que hicieron, algo está pasando en esa casa, por ello hicieron la denuncia. Ahora la madre se enfrenta a este proceso penal y podría enfrentar de 1 a 4 años de cárcel. Ahora, miren cómo está la sociedad de complicada, que esta madre prefería dejarlos amarrados y encadenados ahí en los portones, que pedirle ayuda a un vecino que se apiadara de este caso. Miren cómo estamos de desconfiados. ¿A qué nivel ha llegado la sociedad que mejor preferimos dejar encerrados o...? Me recuerda aquella pregunta que se hacían hace no mucho, y yo sé que te la hiciste en algún momento, y vos también, Alfredo. ¿Con quién preferís dejar a tu hija sola en un bosque? ¿Con un oso o con un hombre? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Sí. No nos olvidemos del interés superior del niño, la niña y el adolescente. Amigos, sinceramente, esto nos demuestra una radiografía de nuestra sociedad. Como tratamos a los niños, como tratamos a los adultos y como tratamos a los animales, así quedamos graficados de cuerpo entero como sociedad. Ciertamente esta madre necesitaba una asistencia, una ayuda, en lugar de una imputación penal. ¿Cómo diablo funciona el sentido común o la lógica de los tomadores de decisiones? Sancionemos a la madre, llevémonos a los hipotes. ¿Cómo se sentirán esos niños fuera de su núcleo familiar? Y al final de cuentas no se le brinda asistencia. No dice la CENAF, ¿sabe qué? Enviémosle una cuidadora, enviémosle una niñera que nosotros le paguemos a esta señora. En lugar de eso, no, una acción penal. Por favor, hay cosas de sentido común, hay cosas de sentido humano y hay idiotas tomando decisiones. ¿Puedo pedir una acción penal aquí? A ver. Contra don Luis Redondo. Ay, caray. Bueno, andamos muy ensañados hoy. No, andamos mal como país. Andamos mal como país. Ajá. Vamos a encerrar a la madre que deja amarrados a sus hijos y don Luis Redondo anda tranquila e impunemente anda por ahí. Sí, gozando de la impunidad de diputado. En otras naciones está la figura de los cuidadores, no solamente para niños, sino también para adultos mayores o para enfermos que en soledad no tienen la posibilidad siquiera de poderse limpiar el trasero y que dentro de un centro asistencial, un hospital, un centro de salud, designan a un visitador para que se encargue de cuidar a esa persona. Por eso... Hasta es una fuente de empleo, hombre. Pensemos, pongámosle mente y no seamos tan absurdos, tan bobos para afectar a los niños pequeños. Para que no te alteres, porque estás alterado. Me altera. Sí, para que no te alteres y no perdas la razón, sabes que hay que ser más serios nosotros los hombres y hay que pensar en esa paternidad y en esa sangre que dejamos, que muchos dejan regados. Bueno, vos y yo somos responsables, pero muchos hombres no piensan lo mismo. La vasectomía es una alternativa. Sí, hay muchos cabrones que en realidad no les importa si andan engendrando hijos e hijas y los andan dejando regados. Mire, para mí sería una pesadilla pensar que un vástago mío está sufriendo en algún lado. Para mí eso sería una pesadilla, pues. Pero hay cabrones a quienes no les importa un bledo lo que pueda pasar con el fruto de su amorío, de su calentura. ¿Sabe que en Honduras, de acuerdo a informes recientes sobre planificación familiar, solamente en estadísticas recientes hay 4.260 hombres que han recurrido a la vasectomía, es decir, a la esterilización para no andar preñando a diestra ni a siniestra? Compare, cifra de hombres esterilizados 4.260, mujeres
que están usando métodos de planificación para no quedar preñadas, 1.4 millones. ¿Se da cuenta de la dimensión de la diferencia de cifras? ¿Y la población de Honduras es 10 millones? Exacto. Los que no sabemos qué está pasando con ellos. Solo 4.200 hombres tienen esa responsabilidad. Así que ahí está el tema de la vasectomía, porque algunos no lo hacen. ¿Y los tabúes, Alfredo? Exacto. Algunos piensan... ¿Qué es lo que dicen sobre la vasectomía? Bueno, los hombres a veces somos bien lloricas y le tenemos miedo a una cirugía que es ambulatoria y que solo dura entre 15 y 20 minutos. Y algunos piensan, es que si me amarro ahí los cordoncillos a saber si hasta se me va a quitar la gana, o peor aún, se me va a pasar para atrás la gana. Es que algunos dicen que no van a conocer ese país, que no tiene salida al mar en Sudamérica. No se le Paraguay, pues. O sea, disfunción eréctil. Y hay muchos tabúes, y algunas son taras mentales. Y estás lleno de taras, en realidad te comportas como un tarado. Hay que actuar de forma responsable. Entonces, no provoca disfunción, no provoca falta de líbido. Lo que hace es que corta los conductos por donde van a pasar los espermatozoides. Exacto. Y corta que estos llegue al semen que sí expulsan, ¿no? Porque también expulsan semen. Claro. Una vez con la vasectomía. Exacto. Siguen eyaculando. Se les sigue levantando el miembro viril y no se les pasa la gana para el asterisco. Así que liberémonos de tabús. Y si usted sabe que es un picaflor, o si usted sabe que su presupuesto no ajusta para estar manteniendo cipotes, nada más los que están en su núcleo familiar, actúe con responsabilidad y vamos, Pepe Le Pew, deje de andar dejando el tufo, o aquí o allá, deje de andar regando hijos, no sea tan conejo Bugs Bunny, aunque a usted le guste Bad Bunny. Bueno, y por eso, porque muchos hombres no se practicaron la vasectomía en su momento, es que existen los familiones y los reinados, Mónica. Y hay muchos reinados, y hay unos reinados bien curiosos. Sí, bueno, hemos hablado de la importancia de la diplomacia para las relaciones con otros países, cómo Honduras se relaciona con el mundo. Es muy importante que sean personas que estén académicamente aptas para esto. Tienen que conocer varios idiomas, tienen que conocer protocolos, cómo hablar, cómo expresarse, cuándo callarse. Incluso hay cierta hipocresía dentro de la diplomacia, que a veces diplomacia e hipocresía me parece más bien que son términos... La diplomacia es el arte de la hipocresía. Sí, muchos lo saben. Exacto. Es el arte de la hipocresía. Bueno, pero hasta para aquí vemos eso, diplomáticos. ¿no? Winston Churchill decía que la diplomacia es el arte de mandar a alguien a la M y que te pida direcciones para llegar. Exacto, dar la vuelta por los frijoles y luego por el maíz, ahí te quedas, ¿no? Bueno, pero lo que se está dando en Cancillería, que se dio bajo el reinado de Enrique Reina, el ex canciller, sí, bajo su reinado, es que antes de salir de su puesto, porque ahora está en política, ¿no? Y está haciendo campaña proselitista, dejó nombrados familiares en puestazos y amistades también. Gente que no tenía ni siquiera título de universidad, ni uno. A esa que pregunta, para diplomacia, como ya veíamos en la Gaceta allí, se necesita está en la Gaceta entonces, porque esa es mi pregunta, que cómo es posible de que un diplomático esté fuera en el exterior, en servicio exterior, y tiene que cumplir, porque recordemos que en el Congreso Nacional no hay ningún requisito para llegar a tal puesto. Entonces creería yo que para ser diplomático en el exterior, mínimo saber inglés. Sí, no, hay que saber varios idiomas, ser académico, haber sido formado en la academia diplomática. Muchas veces el Estado paga los estudios de jóvenes que se están formando en diplomacia en otros países. Ejemplo que yo tengo, porque yo crecí en una familia así, mi papá se fue a estudiar 4 años a Itamaraty y es muy exigente, es un diplomático de carrera. Estos diplomáticos de carrera, cuando terminan, llegaron a lo más alto, llegan a ser embajadores, terminan siendo los directores en las direcciones de Cancillería, pero los directores que vemos bajo el reinado de Quique es familiares, amistades con un título de secundaria. Y algunos dirán, bueno, si en la presidencia hay bachilleres, ¿por qué no hay cancillería? Es decir,
los mismos resultados, los mismos comportamientos. La necesidad realmente, no solamente de tener claros los requisitos para tomar decisiones en el país, sino para tener una alta representatividad con calidad, con idoneidad, con credenciales profesionales. Nuestro servicio exterior históricamente ha sido un nicho para becar a muchos de papi y mami para que vayan a estudiar o a hacer nada, a cobrar tremendos salarios y a pasar vidas de vacaciones, pues. Pero el mérito aquí no importa. No se ha privilegiado la meritocracia, sino sencillamente los apellidos. Ahora, Alfredo, lo terrible es que hay que pasar cierto tiempo siendo secretario tercero, secretario segundo y así, ¿no? En diferentes países. La carrera diplomática que vos decís. Es una carrera diplomática, pero más de bien repente, una maratoncito diplomática. De repente él nombraba embajadores, punto, por decreto. Porque los nominó y la presidenta vino y firmó y ratificó. ¿Y por qué viene la presidenta y de repente firma un decreto que se publica en la Gaceta, que no sé si lo tenemos y lo podemos poner, y ustedes van a ver los primeros nombres que aparecen ahí, ya usted ya sabe por qué es que se les dio el rango de embajador. No es permitido, ¿verdad? Esto es reservado para diplomáticos de carrera. Hay un escalafón. Exacto. Y ese escalafón se tiene que cumplir. Pero bueno, si acercamos la fotografía y me hacía la observación Rodrigo Javier la vez pasada. Me dijo, no hombre, si solo viendo los dos primeros nombres uno ya sabe. Pasó sin tocar tablita, mija. ¿Por qué? Don Milton Jiménez viene del Poder Ciudadano y doña Patricia Isabel Roda Vaca. Que fue canciller. La mentora de los patricios. Ajá. Bueno, dicho está. Bueno, entonces, viendo esta lista, ya uno dice, ya. Hay otros que sí son diplomáticos de carrera, claro. Hay otros que sí han... Hay otros que son sobrinos. Contaminados con el nepotismo, con el virus del nepotismo, con la maña del nepotismo, con el despotismo del nepotismo, con la corrupción del nepotismo, con el pendejismo del nepotismo. ¿Saben qué? Hay familias, hablando de vasectomía y hablando de paternidad irresponsable y hogares desintegrados, hay familias que no tuvieron que haberse reproducido, porque vean ustedes que con el tiempo, cómo se han aprovechado de la res pública. No quieren dejar esa teta generosa. Así que Cafú. La segunda causa de muertes violentas en Honduras son las muertes en accidentes viales. 900 muertes en accidentes viales en el 2025. Mónica, estamos hablando de 903 personas que han muerto en los primeros 6 meses de este año 2025. Por favor, no solo digamos una cifra como tal, estamos hablando de 900 personas que perdieron la vida, a mi criterio, en imprudencias viales, tanto de uno o del otro conductor, porque los accidentes viales, óigame, si usted tiene la educación, la cultura de prevención, realmente estas imágenes que nosotros vemos, realmente no. Si conducimos en exceso de velocidad, podemos ser causantes de un accidente de tránsito cuando digamos a frenar y no podemos y nos llevamos, como dicen, de encuentro a otra persona, que esta persona o perdió una pierna o lamentablemente murió en un centro asistencial. La realidad es esa y lo más triste de todo es que no hay una cultura de prevención, ni siquiera de las autoridades de educarnos a nosotros como deberíamos, ni personal, porque esto también debe de ser personal sobre cada uno de nosotros. Y lo peor de todo es tanta licencia clandestina que hay, porque evidentemente es cierto, y a usted televidente le hago la pregunta, ¿usted si conduce anda una licencia legal o una licencia panda? Porque vean, las situaciones ofrecen licencias porque no tengo tiempo, porque no sé conducir, entre otras hipótesis. Pero entonces la pregunta está en usted mismo. ¿Realmente conduce con responsabilidad? ¿Es honesto portando su licencia de conducir? ¿O la consiguió y realmente no sabe, no conoce cuáles son las normas de tránsito? Entonces yo les hago la pregunta, para ustedes, ¿cuál es el problema de tanto accidente vial que hay en Honduras? Lo primero para mí es que debería
deberían de hacer un examen psicológico. Es a que lo profundidad. hacen. No. Por encimita. A profundidad, Exactamente. para saber si la persona está apta o no. Que tomen su historial médico también, si toma somníferos, si es una persona propensa a ser alcohólica, si ha utilizado hasta las drogas en su personas que vida, padecen- hacerles exámenes de drogas, Exactamente. o Como sea. también se necesita ya incorporar a la currícula y también de como mensajes a la sociedad la cultura vial. Necesitamos ir aprendiendo desde pequeños quién es el peatón, quién es el conductor, cuáles son las señales de tránsito, cómo se respeta al peatón, cómo los peatones pues evitan los accidentes, cuáles son los vehículos para movilización. Ya desde pequeños debemos de ir conociendo pues más a fondo eso que nos esperará en algún momento de nuestras vidas. ¿Sabe Ahora, que ha tocado Los motociclistas son un gran factor aquí. Aquí también, sí. pero Rodrigo Javier ha mencionado los peatones y eso es muy cierto. Miren, yo he sido peatón y he sido conductora y también irresponsablemente a veces A los ver. peatones... ¿Y dónde se comporta más peligrosamente usted? ¿Como conductora o No, como es que a peatona? eso quiero ir, porque realmente me comporto con prevención, porque realmente yo sé que es andar un vehículo y que ser un peatón. Y saben que hay lugares donde está el paso de cebra que sí, a veces los conductores no respetan, o también están donde están los túneles que han implementado, donde se sabe de que el conductor puede ir a un límite más alto de velocidad, pero ¿qué hacen? Se la pasan modelando, yo así se lo digo, se la pasan modelando y ni siquiera están en un paso de cebra. Entonces dígame usted, yo soy un conductor, puedo frenar de un solo, pero eso no, en el momento no me va a garantizar que lo quiera atropellar o no. Entonces por eso les digo, es imprudencia de ambas partes, porque a veces pasa, hay límites que nosotros tenemos que entender. ¿Y cómo es eso que hay gente que anda manejando sin cumplir el requisito de tránsito del examen y anda con una licencia panda, con una licencia falsa? No, ¿y qué ¿Por qué sucede está? cuando esa persona... Tiene No, un porque yo sé que accidente. se puede conseguir. Aquí Al cuántos bajo documentos... abajo, hasta 13,000 empiras paga la gente por eso. ¿Cuántos documentos no se pueden conseguir de forma ilegal? Ahora, ¿qué sucede cuando esa persona protagoniza un accidente y hay víctimas fatales? Es lo peor, porque al final, si nos vamos como tal, realmente tienen un debido proceso, pero depende las investigaciones, si se hicieron como se hicieron o como no. La persona queda libre y lo único que la sanción que la persona recibe es no volver a tener la licencia de conducir Bueno, en si hay su consecuencias vida. fatales, sí hay una agravante si la licencia es panda, No, es ilegal. No, es que, Sí. vaya, sea panda, vaya. Y si en el caso no es panda, pero igual se la quitaron porque obviamente hubo pérdidas de vida Sí. en ese accidente, lo peor de todo es que lo único es que le quitan la licencia o pasa 1 o 2 años en prisión y vuelve a conducir porque ya ha sido repetitivo este comportamiento, más que todo en aquellos que están en el transporte Y público. el tema por el que lo metieron a prisión no lo rehabilitaron, porque no se interesan en realidad en la La raíz de por qué prevención. usted está ahí en la cárcel cumpliendo con una condena. Ahora, El ese es control. el segundo número más alto de muertes en Honduras, los accidentes viales. El primero es ya la violencia abierta, ¿no? Las masacres, los homicidios Armas de múltiples, fuego. las armas de fuego. Pero estamos en medio de un estado de excepción, Alfredo. Ilegal, como todo lo demás que nosotros conocemos de este gobierno del PLR, pero estado de excepción donde se supone, ¿verdad?, que hay intervenciones y todo, y levantamiento de garantías constitucionales. ¿Vale realmente la pena este estado de excepción? ¿Ya cuántas veces de prórroga? 20 prórrogas ya. Esta semana llegamos a la 20ª extensión ilegal de este estado de excepción, pero debe ser medido en base a resultados. Se originó a causa de la altísima incidencia de extorsión en diciembre de 2022. Y a esta altura, cuando estamos ya en julio de 2025, usted me dirá, sí o no, subió o bajó la incidencia de la extorsión. Subió el delito que dio origen al estado de excepción. Cifras recientes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos nos refieren 95 masacres durante el estado de excepción. Cifras de víctimas, 380 víctimas mortales durante este estado de excepción. ¿Realmente ha servido para algo? ¿Realmente nos ha brindado los resultados? La suspensión de garantías elementales. Fuimos a elecciones primarias bajo un estado de excepción. La proyección
es que aún aplicándose de forma ilegal, estaremos bajo estado de excepción en las próximas elecciones generales. El punto es, ¿realmente está brindando los resultados que esperábamos? Incluso hay denuncias de vejaciones a garantías elementales por prestadores de servicios de seguridad del Estado. Ha habido casos donde han entrado a casas, han destruido propiedad privada, han implantado evidencias en contra de algunas personas. Han violado gente. Exacto. Han robado Ha habido violaciones sexuales, abusos ha habido sexuales. tortura. Han robado dinero porque hay casos denunciados. Han de que- metido dinero, han metido droga. Bueno. No. Y la extorsión Simple. no baja. Significa entonces que juzgando el estado de excepción por los resultados, ¿ha servido para algo o no? Ahora, o sencillamente luz verde para el las atropello de derechos humanos. autoridades de seguridad dirían que usted está coludido con el narco o que usted está coludido con la pandilla. Porque esas fueron las declaraciones que yo escuché hace poco. Dijeron, a las únicas personas a las que no les conviene o no quieren el estado de excepción, yo no sé si ustedes ya lo escucharon, Lo recordamos. es los pandilleros, si usted es parte de alguna pandilla o es parte del crimen organizado o es una persona corrupta. Eso Exacto. está como cuando investigan un muerto y dicen, no, esto aquí hubo un ajuste de cuentas. Es retórica simplista. Retórica simplista es el arma predilecta de los incapaces. La propia subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, que en su momento fue reconocida como una mujer de coraje, es decir, una mujer valiente en el mundo, por el propio presidente Donald Trump. Melania Trump la reconoció allí en la Casa Blanca. Ella misma ha dicho, intervenga en la Secretaría de Seguridad por la podredumbre. Es decir, siempre debes tomar en cuenta la fuente de la cual se vierte un juicio de valor. Y si estás realmente escuchando a personas que tienen una larga cola que les pisen y que incluso han sido mencionados en muertes, en crímenes, con evidencia grabada en vídeo y por testigos claves que salpican a tu propia familia como secretario de seguridad, cuidado, si desde la propia subsecretaría piden una intervención urgente, porque estamos repodridos. Así que, amigos, ¿en manos de quién estamos? Y es que quisieron seguir el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, pero él tenía otras políticas integrales también, políticas con las que no estoy 100% de acuerdo, políticas que se parecen mucho también a las que está implementando Donald Trump. Y cuando haces la pregunta de quisiéramos un Donald Trump aquí en Honduras, digo yo, Dios no lo permite. No, pero viendo el desorden que hay con tantos muertos en las calles y carreteras, viendo cómo ha fracasado el estado de excepción, viendo el desorden en el que se maneja este gobierno, pues muy cómoda y convenientemente, les hago una pregunta a todos. ¿No creen ustedes que nosotros necesitamos un presidente del talante de Trump? No, porque yo veo por dónde vas. Vos decís, necesitamos un dictadorcito, pero un buen dictador. ¿Hay buenos dictadores? Sí los hay, los Ah, han habido ya en la sabía historia. que por ahí ibas. Los no han- hay los- buenos dictadores. Bueno, a los resultados hay que remitirse, Mónica. Singapur era un estado paria hace unos, 60 años. Nadie lo quería. Y bueno, mira lo que es Singapur cuando una persona llegó a poner orden. Con ¿Y el qué orden hizo hay esa progreso. persona para el orden? Bueno, a estudiar 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿Qué más? Bueno, prohibido botar basura en las calles. ¿Y cuál era el castigo? Bueno, cárcel. O sea, Medidas extremas. No, bueno, es que son medidas muy extremas. Medidas extremas. No. Ahora, yo no justifico Ahora, los medios. No, les presento cómo se vería este fulano con la banda presidencial hondureña. Veámoslo. Veámoslo un segundo. Machele. Honduras, a beautiful country. Bueno. Beautiful country. ¿Qué necesitamos nosotros? A ver, les hago una pregunta más seria. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Gobernantes populistas o gobernantes con mano dura? Es que el Mano conservador dura. ahora, dictador, que vos decís, buen dictador, es populista. Ya todo se ha cruzado en aras de llegar al poder. Te prometen una cosa y te venden una cosa, pero ya cuando llegan es otra y hacen lo que quieren. Bueno, ya Entonces, veo que... no, La no. apuesta tiene que ser Make Honduras Great Again. Y amigos, yo sí estaría de acuerdo con un presidente de mano dura, pero con mucha materia gris,
para que combinadas nos den buenos resultados. Sí. Estudios sociológicos, Sí. antropológicos Sí. en América Latina afirman mi teoría. 9 de cada 10 latinoamericanos dicen no me importa sacrificar un poco de democracia si eso me va a significar mayor seguridad, Bueno. mayor economía, mayor calidad de vida. Aquí Por eso en El aquí Salvador, tenemos un voto en- reelecto Me Bukele. está Tenemos un respondiendo. voto en contra, un voto a favor. ¿Qué dice Elena? Hay dictaduras buenas. Vaya, si yo leo los comentarios cuando estaba este proceso electoral en Estados Unidos, me sorprendió escuchar la cantidad de latinos que dijeron yo voy por Donald Trump porque realmente estoy apoyando sus políticas. Pero obviamente estos son de latinos que viven pues legalmente en Estados Unidos y ellos por la incidencia de violencia que había en ese país, muchos de ellos de la comunidad migrante. No estoy de acuerdo con que seamos demasiado radicales, pero sí comparto la mano dura. Bueno, Bueno, y la se las mano pongo- dura es parte de la es parte de ser Se la- radical. Dice, un poco de democracia. Comienzan con un poco de democracia, pero de ahí van agarrando Vaya, más y más. Como, no veo se que, venga. como veo que están muy exigentes hoy, les replanteo la pregunta. Si les pongo un podio y les digo, ¿quién de estos gobernantes que ya tuvo Honduras les cae mal? Y les pongo a Trump en ese podio, ¿quién les cae peor? ¿Un Mel, un Juan Orlando o un Trump? Para mí, Mel ha sido el peor cáncer que ha tenido Honduras. ¿Por qué dio paso también luego a Juan Orlando Hernández? Alfredo. Mira, así está el asunto. Yo perdí mi primera chamba por Juan Orlando Hernández como periodista. Pero el punto es que Mel nos puede hacer perder el país. Sí. Así que en el podium de los que nos hacen daño está en primer lugar Mel Zelaya, en segundo lugar Jo y en tercer lugar Donald Trump. Elena. Yo comparto que Honduras debe de vivir en democracia y no es algo que me lo está mostrando ahora Manuel Zelaya, así que Manuel Zelaya. Sin conocerlo, de los tres, el que más me cae mejor es Donald Trump. Así que Cafú. Aquella canción de Gualberto Ibarreto, y que muchos recuerdan como tema musical de aquella telenovela venezolana Leonela, decía, el que te hace llorar es quien te ama. ¿Será esto cierto, Elena de Cruz? Cuando no solamente Elena de Cruz. las mujeres son vulnerables, sino también algunos hombres, porque son víctimas de violencia física, de violencia psicológica, y a cada rato le salen a relucir con su árbol genealógico, desde la madre y la abuela. ¿Hay hombres realmente afectados por violencia doméstica en Honduras o no es algo para preocuparse, Elena? Pues mire que me recuerda un poco la canción aquella que dice mi mujer me gobierna, que algunos la cantarán en broma, otros la cantarán en serio. Otros pero, las cantan orgullosamente. bueno, Les de encanta casos a ser casos. mandilas. A otros les No, encanta. el sí. masoquismo que lo Sí. bueno, ya sabe de lo que estamos hablando. Mandilones delantaludos. Pero mire, un lo mandil que- es un delantal, por eso el mandilón. Lo que sí es cierto es que se está dando que 1 de cada 7 hondureños, catrachos, pues están denunciando que están siendo víctimas de violencia doméstica. Terrible. Y vean ustedes casos que ha revelado el juzgado contra la violencia doméstica en el departamento de Francisco Morazán, donde se ha dado a conocer que al menos 1.046 denuncias por distintos tipos de violencia se han dado en este juzgado aquí en Francisco Morazán, donde hombres han dicho, no quiero que me digan que soy un delicadito por denunciar, porque Ay, realmente no estoy soportando la denuncia como tal. Y vean ustedes que la denuncia que ellos dan no es tanto aquel tipo de denuncia que porque mi mujer me pegó físicamente, sino que mi mujer me agredió verbalmente. Es violencia psicológica la que están dando a conocer los hombres que se amarraron los pantalones y dijeron, basta, ya no puede ser posible, porque inclusive quienes ven estos actos de violencia en un Los hogar, niños. los hijos. Permitimos realmente que nuestros hijos vean estos actos de violencia y los normalicen. Estos hombres han dicho no. Y al Esto final de no me cuentas, parece bien. ¿qué ocurre? ¿Denuncian, patalean, se quejan, lloran o se aplica algún correctivo? ¿Qué pasa entonces con estos hombres que van y dicen, me están jodiendo la vida? No, yo he visto mujeres capturadas. He visto mujeres capturadas por violencia doméstica. Que hay gente que dice, ¿y por qué no creen en la Fiscalía del Hombre? Pues ya existe el Ministerio Público, ahí pueden ir a poner su denuncia.
O sea, eso se puede hacer. He visto mujeres que han sido capturadas por violencia doméstica. Hace muchos años, cuando en la revista Hablemos Claro hicimos un artículo de portada que exigíamos una fiscalía del hombre. Ah, va, ahí está. Bueno, Eso porque- no como feminismo, Ajá. ese comentario. No. ¿Quiénes manejan el Ministerio Público, Elena? Son hombres, pues sí. son Bueno, hombres. Elena, yo puse una denuncia de violencia doméstica en el Ministerio Público y se perdió. A eso es lo que quiero llegar y como mencionaba Alfredo, ¿qué pasa con estos procesos Ajá, legales? ajá. Esa es la pregunta del millón que también se le hace al juzgado, pero de esto no hay una Ok, pero con lo cifra. que le dije suena feminista. No suena feminista, bueno. pero Bueno, sin en embargo... aquella época, cuando planteamos la necesidad de la Fiscalía del Hombre por aquello de la paridad de género, organizaciones feministas se vinieron en contra nuestra. Pero realmente realmente creen que se necesita una Fiscalía del Hombre siendo el Ministerio Por Público igualdad, manejado sí, por- por ¿Cómo que igualdad, por sí, igual? Mónica. Pero en la realidad, Elena, la Por realidad. igualdad, no, si No, yo quiero lo que sean justos bueno, conmigo, te lo pongo así, necesitamos una Fiscalía del Hombre y nombrar a una fiscal mujer. Bueno, A una no hay fiscal otro general pueblo mujer. más macho Que que el pueblo pueblo catracho. catracho del cual vengo yo. Y alguien diría, no hay otro pueblo más gacho del cual vengo yo. Así que cuidado. Y sí necesitamos actuar con respeto. Sí. Póngale un alto a esos malos tratos. sí. No le diga al caballero, al padre de familia en su casa, andar tate con los chuchos. Porque también hay violencia psicológica, Sí. ¿verdad? O- y hay damas que no dejan de rezongar, por O Dios. porque te quiero, Alto. o porque te ¿Cómo quiero te, rezonga? Ok. o porque te quiero te aporreo. Y me duele más a mí que a vos corregirte. Y venga tu reino con el Tipo pobre lo que hombre. aplicamos a nuestros hijos. Exacto, entonces, me dura cuidado. más Pues a sí, mí hablando, pegarte. hablando de pueblos machos y de pueblos catrachos, ¿qué podemos decir de don Roosevelt Hernández? Realmente, ¿él es muy macho o él es muy gacho para referirse a sus superiores en el cuerpo castrense, Mónica? Alfredo, si yo te dijera lo que tenés que hacer y lo cumplís sin tocar tu moral, sin ver allá cuáles son tus reglas morales y éticas, ¿sos gacho o sos macho? Ujú, ¿Ah? ujú. ¿Qué sos? Es que hay que ver cuál es el tamiz que te quieren aplicar, porque si te piden pendejadas, no vas a ir de pendejo a Correcto. actuar de esa manera. Bueno, entonces ahora es que ya salió abiertamente a decir, salió del closet y dijo, yo obedezco órdenes políticas. Yo obedezco a Xiomara Castro, ¿ok? Ya lo dijo él en una declaración, ya públicamente, y entonces nosotros lo podemos escuchar Adelante, porque yo escuchémoslo. apenas lo estoy citando así, pero escuchen. Parafraseado no, escuchemos. Y la sorpresa, tenemos unos jerarcas militares. Dice que en la honrosa situación de retiro esta gente, estos ya no son militares. Estos no son militares. Y los conocemos. Y nos puede retar públicamente ante el pueblo que hablemos de tú a tú en la moral, ética, tanto ellos en conjunto colectivo, con mi persona solo. Gente que pasó por esta institución y la institución les dio dignidad y estas personas se atreven por aspectos ambiciosos, por cuestiones muy subjetivas de ellos, a apedrear la institución. Está hablando de los generales en condición de retiro, gente que se merece todo nuestro respeto. Que Y dentro- está incluso diciendo que esta gente vive del Estado. O sea, ¿de dónde se está sirviendo usted? Esta es gente que sirvió a la patria y la sirvió muy bien. Yo recuerdo un mensaje del general Francisco Morazán, porque me gusta mucho leer sus memorias, donde decía que se les debe respeto y agradecimiento por el servicio que han tenido desinteresado a la patria y debemos de aprender de estos personajes. El retirados. resentimiento de Roosevelt Hernández con los generales en condición de retiro es porque forman parte de la plataforma Defensores de Honduras y le han pedido su separación del Estado Mayor Conjunto, que se aparte. Y él los reta al terreno de la ética y la moral, vénganse todos contra mí. Mi pregunta es, ¿cuál de los generales en condición de retiro aludido tendrá una fotografía con algún capo de la droga como él con Vladimir Padrino López? No, aparte, yo tengo otra pregunta para ustedes porque quiero que me aclaren de que si en otros años el canal de las Fuerzas Armadas se ha utilizado para transmitir actividades políticas.
de algún partido político. Eso ya no es ninguna sorpresa para nosotros. No, es como que me yo les diga, sorprende. voy a hablar de que están utilizando las instituciones estatales para hacer campaña No, política. hablo de Pongan las cara de Fuerzas sorpresa. Armadas porque ellos no deben de ser tinte político. Antes la retórica, los militares a los cuarteles. Y ahora los militares con los carteles. Tienes a un jefe del Estado Mayor Conjunto fotografiado con Vladimir Padrino López. Y bueno, de mensajes a mensajes, de general a general, Rodrigo Javier, Romeo Vázquez Velázquez también le ha dedicado unas palabritas a don Roosevelt Hernández. Yo creo que todos aquí hemos hecho compras en línea o cuando éramos niños y le pedíamos el regalo a Santa Claus, pues le pedíamos una cosa y recibíamos otra y terminábamos decepcionados aquella Navidad, ¿verdad? Veo aquí muchas caras mustias, quiere decir que sí sucedió aquello. Pues vean ustedes que hay de peticiones a peticiones y de deseos a deseos. Pues en este momento la sociedad hondureña necesita un jefe militar que respete la ley, que realmente cumpla con las prerrogativas de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, en que los militares son apolíticos, obedientes y no deliberantes, y que deben de mantener al margen, no deben de plegarse a los designios de los gobernantes, deben de cumplir con la garantía constitucional de el ejercicio, la alternancia en el ejercicio del poder. Pero esto no es así con el actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Por eso recordamos cómo era en su momento el jefe del Estado Mayor Conjunto de la crisis política del año 2009, el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Cómo era don Romeo? Pues bueno, era un tipo respetuoso, era un tipo enfático. Cuando daba una orden, no dudaba. No apelaba a versículos bíblicos, no apelaba también a lecciones de filosofía, no andaba queriendo dar lecciones de moralidad y de cívica. Era Eso sí, también, pidió mucho consejo a las instituciones para saber cómo actuar. Él también, una cualidad del general Romeo Vázquez Velázquez es que fue leal a su tropa. Sí. Hasta el día de hoy no he escuchado yo un exabrupto o un impropedrio contra antiguos superiores o contra soldados que estuvieron bajo su mando. No he escuchado eso yo. Pero bueno, pediríamos para esta Navidad que nos llegue un jerarca de este tipo. Ahora, ¿qué nos llegó hace 3 Navidades? Ay. Ay. Ay, pues hace casi 4 Navidades, en diciembre de 2021, nos llegó un jefe de las Fuerzas Armadas irrespetuoso, un tipo que lleva un fuerte resentimiento por dentro y que ha demostrado lealtad a los cánones militares. Escuchamos hace unos minutos atrás cómo irrespetó abierta y decididamente a ex jefes, a ex superiores suyos, que probablemente lo han de ver conocido a él como un simple recluta o ya en las posiciones ya de ascenso, siendo capitán, siendo mayor. A saber teniente cuántas coronel. se desquitó en frente de ese micrófono. A Bueno. saber cuántas regañadas, pechadas, váyase de regreso Ahora, a su barraca. Eso es, se desquitó. Mónica, eso es parte del... No, pero es eso- resentimiento. Sí, pero eso es parte de la formación militar y para Yo eso lo aceptaste sé. vos, ser partícipe o ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahora, nos extraña sobremanera cómo don Roosevelt Hernández, en su más reciente episodio de megalomanía, se ha desquitado con un capitán del ejército cuyo pecado es ser pareja de una candidata a diputada por el Partido Liberal. Un auténtico liderazgo no puede ser hipersensible, no puede ser intolerante. Amigos, está a 5 meses de terminar su jefatura al frente de la entidad castrense don Roosevelt Hernández y está realmente haciendo las del pato. Debería callarse, abre la boca y mete la bota. Se está equivocando demasiado, la está regando.
Así que no olvide que debe ser esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante, y más humano, más respetuoso, más empático. Y recuerda lo que le dijo Romeo Vázquez Velázquez: el poder que ahora ostenta es efímero y va a pasar. Después usted tendrá que arreglársela con la vida y con los amigos o los enemigos que deja en su andar. Cambio y fuera.